Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana para compartir con todos ustedes las bendiciones de Dios y así tener compañerismo en la palabra, en el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. En estos días estamos viendo en las Escrituras el caso de los milagros que llevó a cabo el Señor Jesucristo allí en Luna, donde está la congregación de Juan. Comenzamos allí y ayer también en la noche estuvimos viendo estas cosas que estuvieron aconteciendo allí, y hemos podido ver que después del milagro de los panes y los peces, el primer milagro, encontramos que quisieron coronar al Señor Jesucristo para hacerlo rey, y el Señor Jesucristo se fue a orar a un lugar apartado. Sus discípulos, eso fue ya en la tardecita, oscureciendo ya, y luego de eso los discípulos ya oscuros se fueron en la embarcación. La gente que allí habían comido panes y peces vieron que Jesús no se montó con ellos en su lancha, en su embarcación, y encontramos a los discípulos navegando. Dice, vamos a ver, luego de los panes y los peces, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su vestido, de su manto.
y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Para esta mañana vamos a tener como tema Jesús en la cuarta vigilia, caminando sobre el mar o sobre el mar tempestuoso. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia, caminando sobre el mar. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender lo que nos enseña este pasaje, que es un pasaje histórico de un gran evento que sucedió, pero que ya para nosotros no tiene un beneficio como el que tuvo allí, excepto en algún momento en que estemos en una situación parecida a los discípulos del Señor. Pero por cuanto no todos son pescadores, por cuanto no todos viajan en botes, en lanchas, en embarcaciones, pues no a todos les será de beneficio este acontecimiento. Pero tenemos que entender que en todos los momentos tempestuosos de la vida, Jesús está caminando sobre las aguas tempestuosas y está identificándose como el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para estar a nuestro lado y calmar la tempestad y ayudarnos a salir de esa situación. Toda tempestad es mala, pero si Jesús está, entonces Él nos ayudará. Ahora, es muy importante saber que detrás de todo milagro físico que hizo el Señor Jesucristo, hay un significado espiritual, hay un significado profético también, hay un significado el cual nosotros necesitamos conocer, porque así como en las parábolas el Señor Jesucristo escondió los misterios del reino de Dios, también en los milagros que llevó a cabo el Señor Jesucristo están escondidos los misterios de Dios. Estuvimos viendo en estos días que estos milagros de los panes y los peces encierran misterios del reino de Dios, pues el Señor Jesucristo, multiplicando los panes y los peces en 2 ocasiones y dándole a comer a la gente, encontramos que después, cuando la gente lo encontró, El canto del gallo, la primera. Cuando la gente lo encontró, Él les dijo: ustedes no me buscan por las señales, sino porque ustedes comieron. Ustedes comieron y se saciaron. Así es que la causa para ustedes buscarme es una causa
física, es la causa del alimento físico para el cuerpo. Pero no trabajen ustedes por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ahí le mostró otra comida, le mostró otro alimento para vida eterna. Aquel alimento que él multiplicó es figura del alimento que a vida eterna permanece. Así como el maná que el pueblo hebreo recibió por 40 años en el desierto, del cual aquellas personas que vinieron a Jesús le dijeron: nuestros padres comieron pan del cielo, pues Dios les dio pan del cielo. Jesús les dijo a ellos que ellos no habían comido pan del cielo, sino que ellos, el verdadero pan, nunca lo habían comido, el cual el Hijo del Hombre les daría. Y les dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ven como el maná que cayó del cielo por 40 años para el pueblo hebreo es tipo y figura del pan vivo que descendió del cielo, o sea, es tipo y figura de Cristo, la palabra. Porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y San Mateo capítulo 4, verso 4, y San Lucas capítulo 4, verso 4, cita el Señor Jesucristo en los evangelios: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Deuteronomio, miren ustedes, Dios le dice al pueblo ahí, le dice al pueblo, para no leer mucho, el verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Jehová, o sea, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios son los profetas de Dios. Por eso es que Dios dice y a Moisés, aquí vamos a ver cuál es ese pasaje. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Le dice Moisés al pueblo hebreo, y ahora le va a explicar cómo es que él supo que Dios iba a levantarle profeta al pueblo hebreo como Moisés. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde pondrá Dios sus palabras? En la boca del profeta. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Cómo es que el pueblo escuchará la voz de Dios? Por medio del profeta, donde Dios coloca su palabra. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre,
yo le pediré cuenta. Y cualquiera que no escuche la palabra de Dios, la cual Dios ha colocado en la boca del profeta de esa edad o de esa dispensación, Dios le va a pedir cuenta. Ahora, este pasaje donde se cumplió en toda su plenitud fue en el Señor Jesucristo. Y todos los demás profetas que vinieron antes de él fueron tipo y figura del Señor Jesucristo. En cada profeta estuvo una porción de la palabra de Dios colocada en la boca y el corazón de cada profeta. Cuando recibía el profeta la palabra, esa palabra llegaba al corazón del profeta, se hacía carne en su vida, en su corazón, y luego ese profeta encontramos que había recibido los pensamientos divinos que le habían sido revelados a ese profeta. Y luego ese profeta entonces tenía la orden divina de hablar esa palabra. Habla. Dios ponía en su corazón, o sea, en el alma, porque con el corazón, con el alma, es que se cree para justicia, pero luego con la boca se confiesa para salvación. Tenía que confesar esa palabra que había recibido, que había creído, que Dios le había dado. Y luego, cuando la hablaba, el pueblo la escuchaba, y dice la Escritura, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es la forma de Dios hablarle a su pueblo, a sus hijos, colocando su palabra, sus pensamientos, que son su palabra, colocándolos en el alma, en el corazón del mensajero que él tiene para cada edad y para cada dispensación. Por eso tenemos la palabra de Dios. ¿Y cómo vino a la raza humana? Por medio de los hombres de Dios, de los profetas de Dios, donde Dios colocó su palabra en el corazón de ellos, y ellos hablaron esa palabra. Y toda palabra que venga para el pueblo en el tiempo final viene en esa misma forma. Hemos visto cómo vino la palabra para preparar al pueblo para la venida de Cristo, para la venida del Hijo del Hombre. Vino por medio del precursor de la segunda venida de Cristo, el cual, con el mensaje, la palabra que recibió de parte de Dios, estuvo precursando la segunda venida de Cristo. Por eso le fue dicho: tu mensaje precursará, introducirá la segunda venida de Cristo al mundo. Es esa palabra la que el pueblo está llamado a recibir. Pero para recibir esa palabra, automáticamente tiene que recibir el velo de carne del mensajero donde viene esa palabra. Así como cuando le envían o le traen un vaso de agua a usted, obligatoriamente usted tiene que recibir el vaso, porque no puede decir: yo quiero el agua pero no quiero el vaso, no me gusta el vaso. Pues cualquiera le puede decir: pues pon las manos que te la voy a echar ahí. Se la echa, se le pierde. ¿Por qué? Porque usted no es el vaso que Dios escogió para colocar su palabra y darla al pueblo. Usted es la persona que recibirá esa palabra por medio de ese vaso. Ahora, miren ustedes, esa es de la forma establecida por Dios para cada edad y para cada dispensación. Ahora, viendo que Dios ha prometido por su palabra grandes cosas para su pueblo, o sea, darle grandes bendiciones, cumplir grandes promesas a su pueblo, para recibir esas bendiciones tenemos que entender también, porque no hará nada el Señor Jehová
sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Queremos conocer los secretos de Dios? Entonces, ahí tenemos el plan. Él los dará a conocer a sus siervos, los profetas. A cada profeta, para cada edad. O sea, la persona tiene que reconocer que al vivir en la tierra está viviendo en una edad del programa divino y en una dispensación. Y tiene que ver cuál es el mensajero para esa edad, para recibir a ese mensajero en el cual viene la palabra, al cual Dios le ha revelado su palabra para darla a su pueblo. Encontramos que así Él lo ha establecido. Por eso es que esa promesa la encontramos hasta el final de la Biblia. Miren ustedes, ya en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Hasta en el último capítulo de la Biblia, del libro del Apocalipsis, Dios mantiene esa promesa de no hacer nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Este es el último profeta de Dios que Él ha prometido para su pueblo, sus escogidos de entre los gentiles y sus escogidos de medio del pueblo hebreo. Por eso, por medio de ese mensajero, de su ángel mensajero, Él da a conocer las cosas que deben suceder. Lo envía dando testimonio de esas cosas que deben suceder, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y si envía a su ángel mensajero, el último profeta, le tiene que haber dado a conocer las cosas que deben suceder. Tiene que darle a conocer las cosas que Dios va a hacer, porque no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Y ellos, los profetas, lo revelan al pueblo de Dios. Ahora veamos aquí este profeta revelándole al pueblo de Dios, a los escogidos de entre los gentiles, y después lo hará con los escogidos del pueblo hebreo, las cosas que Dios le ha revelado. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y no hay otra forma para saber las cosas que deben suceder pronto, excepto por el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Por medio de los demás profetas tenemos las promesas de las cosas que Dios hará en el fin del tiempo. Y encontramos que para el fin del tiempo este profeta mensajero vendrá con la revelación divina de todo lo que Dios hará en el fin del tiempo, y estará abriendo la escritura a todos los hijos de Dios, mostrándole por medio de la escritura las cosas que Dios hará, y estará identificando las que ya Dios ha hecho. Estará mostrándole a los escogidos el cumplimiento de cada promesa divina que corresponde al fin del tiempo. A medida que van siendo cumplidas esas promesas, ese ángel mensajero estará mostrándole al pueblo el cumplimiento de esas promesas, y estará mostrándole también las que faltan por ser cumplidas, para que así el pueblo conozca las cosas que Dios ha prometido hacer en el fin del tiempo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Envía su ángel mensajero, al cual le revela sus secretos, para su ángel mensajero revelarle al pueblo de Dios los secretos divinos, los secretos del reino de Dios. Ahora
Estos secretos del reino de Dios, estos misterios del reino de Dios, están señalados, están profetizados, están prometidos a través de toda la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tanto en parábolas como también en eventos históricos del pasado, como por ejemplo tenemos el maná que cayó del cielo, que descendió del cielo, que representa la palabra, a Cristo, que es la palabra, para diferentes dispensaciones, como para la dispensación de la gracia y también para la dispensación del reino. El maná que descendió del cielo es el Hijo del Hombre en su primera venida y también en su segunda venida. Y el evangelio de la gracia y el evangelio del reino es el maná siendo dado a comer a los hijos de Dios. Por eso fue que para la primera venida de Cristo, Él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Durante las 7 edades de la iglesia gentil, encontramos que el maná estuvo cayendo en cada edad, como cayó el maná por 40 años sobre el desierto para el pueblo hebreo. Pero encontramos que cuando Dios le dijo a Moisés que en el día sexto tomaran alimento, maná, en una doble porción, porque para el día séptimo no iba a caer maná, sino que iban a tomar una doble porción. Dice que tomaron una doble porción. Vamos a ver por aquí, Miguel, si me lo puede conseguir para leerle ahí donde también Dios le dijo: y tomarás una vasija de oro. Aquí lo tenemos, capítulo 16 del Éxodo. Dice, verso 1. Vamos a leer un poquito antes. Comenzando en el verso 19, y les dijo Moisés, Éxodo capítulo 16, verso 19 en adelante dice, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, durante los primeros 5 días caería maná del cielo todas las mañanas, pero tomarían, dice, tomarían un gomer por cada persona, tomarían un gomer por cabeza por cada persona, según lo que pudiera comer, y no guardarían nada para el otro día. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés. De seguro pensaron, y si mañana no cae maná, se quedan los niños sin comida. Oh, y si mañana me da con dormir un poquito más. O sea, ahí estaban los dormilones y también estaban los incrédulos a que Dios les daría alimento en el otro día también. Así es que hay 2 grupos ahí que a ninguno de ellos ustedes deben pertenecer, ni a los incrédulos que no creen que Dios proveerá. Todos tienen que ser como Abraham, como el padre de la fe, que dijo, cuando Isaac le preguntó: mira, aquí tenemos la leña, traemos también el fuego, tenemos el fuego.
Oye, y el animalito, el corderito, ¿dónde está? Hijo mío, Dios proveerá. Y para la redención, para la salvación, Dios proveyó a un cordero, al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, cuando no había en la tierra un corderito, un cordero digno, un hombre digno para morir por la raza humana, porque todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, por mejor voluntad que una persona pudiera tener, no era digna para Dios aceptar su sacrificio por el pecado de la humanidad y con su sangre quedar limpio de pecado toda persona. No lo había, pero Dios proveyó. Dios se proveyó un cuerpo creado en el vientre de María, y ahí estaba el corderito de Dios, el Cordero de Dios, que quitaría y que quitó el pecado del mundo. Gracias a Dios, porque Él es Jehová proveerá. No sé si es Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Así es que, recuerden la promesa también: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esta promesa es para el pueblo hebreo y para todo hijo de Abraham, según la carne y según la fe también. Ahora, aquí tenemos al pueblo recibiendo la ordenanza de cómo hacer cada día con el maná que Dios le iba a dar. Pero dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían. Ahora dice cómo lo hacían cada día para comer. Dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. En el sexto día era la única ocasión en que le era permitido y le era ordenado tomar doble porción. Miren ustedes, para los días anteriores, una sola porción, y lo que guarden se daña. Para el quinto día tomaban doble porción, o sea, en el sexto día tomaban doble porción, porque tenían que guardar la porción correspondiente al séptimo día, al sábado, porque el sábado no podían salir a recoger ese maná, ni podían ponerse a preparar nada, porque era día de reposo. Tenían que preparar todo el viernes para así estar listos para el sábado, porque el viernes se llevaba a cabo una doble labor. Se llevaba a cabo la labor para el día viernes, o sea, para el día sexto, y también se llevaba a cabo la labor para el día séptimo. Se llevaba a cabo de antemano, porque el día sábado no podían trabajar, no podían salir a buscar el maná, no iba a caer tampoco maná, y no podían ponerse a trabajar y a cocinar. Tenían que hacerlo todo el día sexto. Por lo tanto, ese sexto día, sí, no solamente le era permitido, sino que Dios
le ordenó. Y el que no lo hiciera, pues tenía que atenerse el día séptimo sin alimento. Ahora vamos a seguir leyendo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Les dijo Moisés, mañana es el santo día de reposo, el reposo sagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo, ¿cuándo? Hoy, o sea, el viernes, el sexto día. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, ya preparado. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se gusanó, ni hedió, porque ese venía especial, para poder ser usado una porción para el séptimo día. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo, incrédulos por supuesto, o que no habían recogido la doble porción, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué? Porque ese día era de descanso. No podían salir a recoger, era de descanso, por lo tanto, salir a recoger el maná, traerlo y luego cocinarlo, era trabajo. Estaban violando el reposo. Aunque ellos dijeran, tenemos niñitos y tenemos que darle de comer y nosotros creemos que Dios es bueno y que Dios da el maná. La fe no la podían usar en esa forma contraria a la palabra. Es como cuando algunos quisieron usar la fe en forma contraria a los planes de Dios. Por ejemplo, Jacobo y Juan, en una ocasión, cuando rechazaron a Jesús, no sé si fue por ahí por Samaria o en algún lugar por ahí, ¿por qué causa rechazaron a Jesús? ¿Cuántos recuerdan por qué causa fue? Era el tiempo para ir a Jerusalén, para cumplir lo correspondiente a Jerusalén y no en Samaria. Por lo tanto, tenía que ir a Jerusalén, porque había llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre sería entregado y muerto para la redención de los hijos de Dios. Y quiso hacer una parada en Samaria y no lo recibieron. Y lo había recibido primero, cuando la mujer samaritana. Pero después, más tarde, lo recibirían cuando Felipe iría a predicar el Evangelio del Reino, y después iría Pedro, e iría también San Juan. San Juan también fue, pero cuando rechazaron a Jesús, era porque tenía que ir a Jerusalén para cumplir su muerte allí para la redención de todos los hijos de Dios. Pero Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías para quemar toda esa gente, esa ciudad? Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Los reprendió. El Hijo del Hombre no vino a perder la gente, las almas, sino a ganarlas. Con eso que ustedes quieren hacer, se pierde el cuerpo, se pierde el espíritu de esa gente y se pierde el alma también. Así es que yo vine a ganarlas, por lo tanto, estén tranquilos. ¿Ven? O sea, no se puede usar la fe para hacer algo en contra del programa de Dios. Ahora aquí ellos tenían que permanecer el día sábado tranquilos, reposados, sirviendo a Dios, meditando en Dios, escuchando su palabra,
siendo leída y también leyendo su palabra, orando a Dios, adorando a Dios y comiendo lo que ya estaba preparado. En esto hay un tipo y figura grande. Miren ustedes, el sexto día y el séptimo día son muy importantes, porque el sexto día, siendo que para Dios un día delante de Dios, un día de los de Dios delante de Dios es como 1000 años de los nuestros, encontramos que ese sexto día, en donde tomaban una doble porción de alimento, es el año 6000, el sexto milenio, en donde se toma el alimento que cae del cielo y se toma una doble porción, una para el sexto día y luego otra porción para el séptimo día, pero que se prepara el sexto día también. Y ya lo que se comieron el sexto día, pues ya no le sirve para el séptimo día, pero lo que quedó guardado, preparado ya, es para el séptimo día. Y el alimento espiritual para los hijos de Dios, que en el sexto milenio cae, una parte se lo comen en el sexto milenio, pero otra parte es guardado para el séptimo milenio. Otra parte es guardada de ese alimento espiritual para ser alimentado el pueblo en el glorioso reino milenial. Ahora podemos ver que durante las 7 edades de la iglesia gentil cayó alimento espiritual y fue tipificado en el maná que cayó del cielo por 40 años. Luego encontramos que el alimento que el pueblo se comió durante las 7 edades de la iglesia gentil es el mensaje del evangelio de la gracia. Pero miren ustedes cómo en el sexto milenio, en el fin del tiempo, se recoge la porción que corresponde al séptimo milenio y se prepara. Y ese es el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, para comer todos los hijos de Dios. Y pueden comer de ese alimento. Miren ustedes, vean esto bien, pueden comer de ese alimento desde la tarde, porque desde la tarde ya está listo. Desde la tarde del sexto día, ahí encontramos que se entrelaza la tarde del séptimo día. Encontramos que por cuanto los días comienzan en la tarde, cuando se llega a la tarde, ahí está terminando un día de edad o de dispensación y está comenzando un nuevo día. Por eso Dios ordenaba que el pueblo hebreo el día viernes en la tarde, o lo que diríamos nosotros viernes en la tarde del viernes, nosotros decimos que es cuando ya cae el sol del día del viernes y ya decimos llegó la tarde. Pues la tarde que llega y la noche que llega no es del viernes sino del sábado. Ya la tarde y la noche del viernes ya la vivieron antes de salir el sol o la luz del viernes. Ahora, por cuanto en la tarde se entrelazan las edades y las dispensaciones y los días, miren ustedes, ya desde la tarde, ya caído el sol, caída la tarde del viernes, ya se comenzaba el sábado.
Por eso el cordero que tenían que preparar y los panes y todo lo que tenía que preparar el pueblo hebreo, lo tenía que preparar el viernes para cuando llegara ya la caída del sol, todo estuviera preparado y de ahí en adelante lo que podían comer era lo que habían ya preparado y no podían ponerse a cocinar. No, si es que llegué tarde del trabajo y ahora es que yo voy a cocinar a las 7 de la noche o a las 10 de la noche. No, estaba violando ¿qué? El descanso, el día de reposo. Estaba en contra de Dios. Y Dios estableció que el que lo violara moriría. Así es que si encontraban a cualquiera trabajando el día de reposo, estaba sentenciado a muerte. Ahora encontramos que todo esto es tipo y figura de las cosas espirituales del programa de Dios. Les dije que todo el programa divino y todas las cosas que Dios ha de llevar a cabo, todos los misterios del reino de Dios están escondidos en las parábolas, en eventos que ya son históricos, pero que dentro de ellos están los elementos que corresponden a estos misterios del reino de Dios. Ahora podemos ver aquí mismo, miren ustedes, ya hemos visto que el alimento para el séptimo día se recibía el sexto día y se preparaba el sexto día, y el sexto día es tipo y figura del sexto milenio. Y ya comenzando el séptimo día, ya ellos podían comer de ese alimento de acuerdo a los horarios que ellos tenían de comida, de los cuales pues no vamos a hablar. Ahora sigue diciendo, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, aquellos que se fueron a buscar maná el día sábado estaban violando los mandamientos y leyes de Dios. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así que el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Al llamarle maná, quiere decir eso, ¿qué es esto? O sea, es un nombre de una pregunta. Preguntando significa ¿qué es esto? Porque no sabían el nombre, y ese fue cuando preguntaron ¿qué es esto? Bueno, ese es el nombre. Le pusieron ese nombre y así se quedó. O sea, le pusieron un nombre que significa ¿qué es esto? Igual que al hijo de Abraham, el hijo prometido. Dios le dijo a Abraham, aquí vamos a ver si no nos da mucho trabajo conseguir la primera ocasión en que Dios le dijo a Abraham el nombre que tenía su hijo. Eso debe estar por ahí por el 16 o 17. El 17, aquí bueno, vamos a ver, Miguel, si me consigue en qué verso fue el primer lugar donde Dios le dijo el nombre que le pondría a su hijo Isaac, a su hijo que fue Isaac. Aquí lo tenemos, 17 y 18, 17 y 19, cuando Dios le dijo así a Abraham. Vamos a leer desde el verso 15, capítulo 17 del Génesis, verso 15 en adelante dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ya le cambió el nombre aquí. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán
de ella, de un estéril de 89 años, le dice que va a tener un hijo y que de ahí de ella, o sea, por medio de ese hijo, reyes de naciones van a salir de él. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Porque cuando naciera tenía 99 más 9 meses, ya tendría entonces 100 años. Tendría 99 y algo para el tiempo en que iba a engendrarlo. Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora miren, Sara ya viejita, de 89 años, ya para cuando viniera el niño tendría 90, iba a tener un hijo por medio de ella, Abraham. Si todas las ancianitas de 89 años pudieran escuchar esas palabras, se pondrían muy contentas. Pero miren ustedes, Dios ha prometido, así como le prometió a Abraham, ese hijo prometido. Dios le ha hecho la promesa a cada uno de sus hijos, no importa que estén ya viejitos, de que ha de tener un nuevo cuerpo. Para la persona como individuos, ese nuevo cuerpo es el hijo prometido. Y para la iglesia del Señor Jesucristo, que lleva 2000 años aproximadamente sobre la tierra, en el fin del tiempo, su nombre es cambiado. Ella es rejuvenecida y el nombre de Cristo, el nombre nuevo, o sea, Cristo, al tener un nombre nuevo también, por medio de su iglesia, cumple su promesa de la venida del Hijo prometido, que es la venida de Cristo. Por medio de una iglesia que quizás para muchas personas es una iglesia vieja, ya vieja de 2000 años casi aproximadamente, la cual el mundo entero ha estado escuchando siempre que viene un hijo, que viene el Hijo prometido, que Dios le prometió, la segunda venida de Cristo, y que viene, y 2000 años aproximadamente, dirán la gente, y miren, todavía ya se ha puesto viejita de casi 2000 años, y miren, siempre pensando en ese hijo, en ese hijo, en ese hijo, la segunda venida de Cristo. Pero Dios rejuveneció a Abraham y a Sara, puso jovencitos de nuevo, con un nombre nuevo a cada uno, y entonces vino el Hijo prometido. Eso es lo que hace para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Rejuvenece a su iglesia, su novia, para el cumplimiento de su venida. Ahora, miren aquí, Abraham, aquí se recordó de su hijo Ismael. Y dice, porque aquí todas las bendiciones las está hablando Dios para Isaac. Y Abraham se recuerda de Ismael y dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Porque si vivía delante de Dios, sirviendo a Dios, las bendiciones de Dios vendrían sobre Ismael, siendo Ismael simiente de Abraham. Respondió Dios, ciertamente Sara te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes delante de él. Ahora, aquí es donde le dice que tendrá un hijo y que llamará su nombre Isaac. Ya Abraham se había reído, pero una risa buena. Es como
Miren ustedes, es como cuando las noticias de que hemos llegado a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, edad y dispensación en donde los muertos en Cristo resucitarán y los vivos seremos transformados, nos reímos de alegría, de gozo. Hemos llegado al tiempo, al ciclo divino, donde vamos a recibir el cumplimiento de esa promesa. ¿Y quién podrá reír con más alegría que nosotros? Nadie. Los demás que no conocen este misterio podrán decir: como van los tiempos, dentro de muy poco tiempo moriremos, ya pasaremos de esta tierra a descansar y vendrá otra generación. Pero nosotros decimos: hemos llegado al tiempo en que Dios resucitará a los muertos en Cristo y transformará a nosotros que estamos vivos. Es tiempo de jubileo, es tiempo de reír, pero con una risa que sea el producto de la fe que está dentro de nuestro corazón. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 que Abraham nunca dudó lo que Dios le dijo con desconfianza, sino que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que esta risa fue de alegría. Esta risa fue una expresión de fe, contrario a la risa que otras personas algunas veces tienen frente a las promesas de Dios, que es una expresión o un fruto de la incredulidad que está dentro de ellos. Ahora, Abraham se rió en una expresión de fe y de agradecimiento y de alegría, y de ahí vino el nombre de su hijo, porque su nombre, Isaac, significa risa. Aquí tenemos, miren ustedes que los nombres tienen un significado. De seguro, Isaac fue desde niño, un hijo, una persona alegre, que estaba riendo, porque su nombre le ayudaba para eso, y fue la expresión de fe de su padre. Bueno, gracias a Dios que le fue puesto este nombre Isaac cuando Abraham se rió, y no cuando Sara se rió. Porque si no, podía influir en Isaac para reírse de las promesas de Dios en una expresión de incredulidad. Pero Isaac siempre fue una persona creyente en las promesas de Dios. Bueno, vamos a dejar esto quietecito aquí ya, porque si pasamos a Ismael y comenzamos a explicar aquí, ya se nos pone un poquito más amplio todo, y entonces necesitaríamos más tiempo. Miren ustedes, estamos con el tema el Señor Jesucristo o Jesús en la cuarta vigilia, caminando sobre el mar embravecido. Y mire a dónde hemos llegado, hasta el Génesis. Es que les dije que detrás de todo milagro físico o toda parábola está escondido uno o más misterios del reino de Dios. Está escondido ahí siempre algo de lo que Dios ha de hacer en esta tierra. Algunas personas miran el milagro y creen que es lo grande. No, lo grande es lo que está detrás de ese milagro. Es igual que cuando la persona mira a otra persona y le ve el cuerpo y dice: qué persona tan grande. Pero el que es grande es el que está dentro de ese cuerpo, el alma de esa persona. Y a lo mejor la persona por fuera es grandísima y su alma es pequeña, y no en tamaño, sino en lo que es en sí la persona. Por eso tenemos que mirar como Dios mira, no lo que se ve fuera, lo que está por fuera, sino lo que está por dentro. Miren ustedes, cuando
Goliat estaba frente al ejército de los filisteos, ahí como el líder, como el guerrero más valiente, y además tenía a otros hermanos, 4 hermanos más. El ejército de Israel estaba temblando, y Saúl, que era una persona de unos 2 metros, o quizás un poquito más, dice que era el más grande en medio del pueblo hebreo. Dice que del hombro hacia arriba, él se los llevaba a todos, o sea, que todos le llegaban hasta el hombro. De ahí para arriba, cuenten ustedes, una persona, no sé en términos de ustedes acá, vamos a decir una persona que mida 1,80 o que mida 1,90, ¿cuántos son 2 metros? 1,92 por ahí. Digo, 2 metros, sí, 2 metros de 1,99 más uno más. Allá llegamos. Es que como nosotros no usamos allá las medidas de metro, pues una persona que medía 1,90, pues le faltaban 10 centímetros, vamos a decir, o más, le llegaba al hombro, así es que era muy grande Saúl. Para no exagerar mucho, vamos a decir que medía 2 metros, y 2 metros bastante. Un hombre de 2 metros, pues es bastante alto. Todos los demás, el más alto, le llegaba al hombro. Ahora, encontramos que cuando salió Goliat, dejó de ser el más alto y dejó de ser también el más valiente. Porque si hubiera sido el más valiente, o si hubiera seguido siendo valiente, hubiera ido a enfrentar al gigante. Pero ahí lo que se necesitaba era un hombre grande de verdad, pero grande en la forma en que Dios dice que un hombre es grande. Y para eso se necesitaba un hombre conforme al corazón de Dios, porque el más grande es Dios. Por lo tanto, tenía que ser conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando apareció el hombre más grande, apareció con unos quesos y unas cositas para sus hermanos, y quizás un bastoncito o un palo de pastor, o sea, un cayado y una honda. Y ahí estaba el hombre más grande. El hombre más grande que Saúl, el hombre más grande que Goliat, y más grande que los hermanos de Goliat. Y cuando todo el mundo lo vio, ahora llegó un muchachito en medio de la guerra. Lo que faltaba, porque ustedes saben que en muchos lugares, en esos tiempos que había muchas peleas, ustedes saben que para formarse una pelea, venían y le ponían algunas veces una pajita en la oreja a uno, al que se la tumbara. Y algunas veces echaban un muchachito para que la tumbara, o si no usaban ese método, pues tenían un muchachito, y cuando querían formar una pelea, echaban al muchachito que molestara al otro, y cuando el otro respondía y le daba un empujón al muchachito, entonces salía el más grande a defender al muchachito. Pero todo era para que se formara la pelea, buscando un motivo. Y ahora llega David. Pero David no viene para que se forme la pelea, sino para acabar la pelea. Y David ni lo sabía. Llegó allí, ni lo sabía, pero de seguro decía, si me lo dejaran un ratito, si me lo dejaran un momentito, Dios me lo daría en las manos para yo acabarlo. Y entonces David se puso a buscar a sus hermanos para entregarle la comida que su padre Isaí le había enviado. Y cuando de momento aparece el gigante, provocando al pueblo hebreo, provocando a los ejércitos del pueblo hebreo, y cuando David lo ve y ve que el ejército hebreo se queda quietecito, y ve que Saúl, el rey, se queda quietecito y no sale a enfrentar a ese gigante, y el gigante comienza a blasfemar, a maldecir. Y David dice, ¿pero qué? ¿Y quién es ese incircunciso
que está provocando los ejércitos de Jehová. Y comienza a ver que nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante. Y comienza a preguntar, bueno, ¿y qué le darán al que se enfrente al gigante y lo mate? El rey ha dicho que le dará la hija. Será el yerno del rey. Y como David había sido ungido para ser rey, pues seguida esas cosas como que se revolucionaron en el corazón. Y de seguro pensó, bueno, de alguna forma yo voy a llegar allá arriba. De alguna forma voy a llegar al trono. Y por cuanto el Espíritu de Dios estaba sobre David, desde que Dios ungió por medio de Samuel a David, dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en David. Así es que, de seguro, sintió la presencia de Dios. Dijo, esto está bueno. Dios tiene algo aquí para mí. Y como él podía mirarse y mirar a Saúl, y decía, bueno, yo no necesito un cuerpo como el de Saúl, porque teniendo un cuerpo así, miren lo que yo haría. Lo mismo que está haciendo el rey. Temblar ahí del miedo y no hacer nada. Así es que prefiero tener un cuerpo pequeño y un corazón grande, un alma grande, en donde todo lo que Dios ha prometido, yo lo crea y sepa que Dios está conmigo y que todo lo que yo haga en el programa divino, Dios lo va a bendecir y que tendré la victoria en todo lo que yo haga en el programa de Dios. Así es que, si Él dijo que yo iba a ser rey, pues yo no voy a morir, porque no hay rey muerto. Tiene que estar vivo el rey para poder reinar. Así es que, ¿qué le darán al que salga a pelear con ese filisteo gigante y lo venza? Cuando volvió a preguntarle, le dijeron, le darán la hija del rey y le pondrán muchos honores, le darán muchos honores. Y la casa de su padre no tendrá que pagar tributos. Y la idea estaba buena, la oferta mejor no podía estar. Era que no aparecía ninguno, pero Dios siempre tiene un instrumento para cada momento difícil en donde se encuentre su pueblo, porque Dios no abandona a su pueblo. Pero miren ustedes, siempre Él se manifiesta por medio de un hombre. David sigue preguntando hasta que llega la noticia al rey, en donde le dicen, miren, le dicen al rey, hay una persona aquí que está preguntando qué le darán al que salga a pelear con el gigante y lo venza. ¿Cómo que hay uno? Por fin llegó uno. Nadie había preguntado. Por fin llegó uno. Traigan acá a esa persona. Cuando lo ve, ay, si es un muchachito. Cuando los grandes, ni el mismo rey se atrevía, había un muchachito que estaba dispuesto a enfrentar el reto en el nombre del Señor. Miren ustedes, cuando los panes y los peces, cuando nadie tenía alimento, había un muchachito también. Niños y jovencitos, recuerden que Dios los puede usar a ustedes poderosamente en su obra, en el tiempo en que ustedes viven, poniéndose en las manos de Dios, creyendo sus promesas. Porque cuando los grandes se acobardan, Dios levanta a los pequeños que tienen un corazón grande y que lo creen todo lo que Dios ha dicho y los usa poderosamente. Por eso es que Él dice que seamos como niños, porque el niño cree y el niño cree lo que Dios dice en su palabra. Ahora Saúl le dice, hijo, tú eres un niño y no estás entrenado en asuntos de guerra. Lo vio con su cayado y con su honda. No tienes ni espada, y si no tienes espada, de seguro ni sabes usarlo. Pero David le dijo, yo voy. Este incircunciso no puede permanecer así. Ha estado provocando a los ejércitos de Jehová. Yo en el campo, y le comenzó a decir su experiencia que había tenido en donde Dios había estado con él. Cuando el oso o el león o la fiera que fuera tomaba
a una ovejita mía, yo se la quitaba. Y si se levantaba que no me la quería soltar, yo lo agarraba por la boca y lo mataba. O sea, le abría la boca, se la sacaba, y si se levantaba en contra mía, mataba al oso o al león, a lo que fuera. Lo podía hacer o con las manos o con su onda. Pero, dice, y el Dios que me libró de las garras del león y del oso, y de la boca del león y del oso, me va a librar de este otro. Porque era un animal, eso era un gigante. Así es que, a ese gigante, de ese gigante Dios me va a librar. Así es que no hay ningún problema, mi rey. Bueno, pues vamos, ya que aquí pues el entrenamiento que hemos tenido no sirve aquí frente a este gigante, y tú crees que vas a vencerlo, y por lo que has contado has tenido éxito, por la fe que tienes y no por el entrenamiento que nosotros tenemos. Vamos a ver, entonces, vamos a juntar la fe tuya con lo que nosotros tenemos. Le montaron la armadura, esas armaduras que pesan muchísimo, y el muchacho no podía ni caminar con ella, parecía un robot. Y David dijo, me pongo esto, me engancha en la lanza esa y salgo volando y llego a donde papá antes de tiempo. Quíteme en esta cosa, que yo no sé caminar con eso. Yo nunca fui entrenado para esto, nunca fui entrenado para ser un militar así con estas vestiduras. Más bien había sido entrenado para pelear con fe y por la fe, creyendo en las promesas de Dios, creyendo que Dios le daría la victoria, usando cosas sencillas, una honda, un cayado y así por el estilo. Ahora, le quitaron todo y ahora dijo, ahora sí que me siento bien. Pero no te vayas, toma la espada y toma la lanza y toma... Pero, en un momentito, permítame ir al río un momentito. Quizás pensaron que este muchacho ahora cogió miedo. Así es, que se va a lavar la cara o no se sabe qué va a hacer para el río. Pero ¿qué va? Fue a coger unas piedrecitas, 5 piedrecitas bien lisas, bien preparaditas, porque una persona que usa ondas y sabe usarla bien, sabe escoger bien las piedras que va a usar. Uno que no sabe, agarra cualquier piedra y cuando la tira para allá, coge para acá. Pero él las escogió que fueran en línea recta. Ahora, cogió 5, ¿por qué? ¿Le iba a tirar 5 piedras a Goliat? No, es que Goliat tenía 4 hermanos más. La fe de David era para obtener la victoria, vencer a Goliat, y si se levantaba otro, vencerlo también. Así es que, de seguro, David había escuchado la noticia que Goliat tenía otros hermanos allí, y de seguro cada vez que Goliat se levantaba, los hermanos a la parte allá atrás también se levantaban y se veían aquellas palmas de coco allá levantadas y bien grandotas, y el pueblo hebreo de seguro estaba temblando, hasta el rey. El único que no estaba temblando, que no tenía miedo, era David. A lo mejor pensaban, bueno, porque no sabe no sabe lo que está pasando ni lo que significa esto. No sabe que si Goliat lo pisa con un solo pie, lo aplasta. Porque pesaba de seguro una más de, vamos a poner por no exagerar, alguna media tonelada, 1000 libras. Si un caballo, un animal pesa como ¿cuántas? 600 a 800 libras, depende del tamaño. Hay algunos que pesan, esos caballos que tienen las patas gruesas y que son gruesos, pesan yo creo que hasta 1 tonelada o media tonelada o 1 tonelada. Así es que aquel animal tan grande, Goliat, ¿cuánto pesaría? Era descendiente de la serpiente. Así es que vamos a ver qué pasó aquí. David lo miró y él no tuvo ningún miedo.
Más bien David, frente a ese problema, lo que dijo: aquí está la oportunidad mía. Yo, con el nombre del Señor, con el nombre de Jehová y con la unción que tengo para ser rey, ese animal, ese gigante no me va a durar ni la primera batalla. Así él pensó. Él no pensó estar mucho rato peleando. Más bien, él pensó en acabarla rápido para darle la oportunidad a los otros hermanos de Goliat si querían salir también. Es que David tenía prisa por llegar al trono. Así es que cuando surge la oportunidad hay que aprovecharla bien, como dice Miguel, porque la oportunidad es calva, dice Miguel, sin pelo, y solamente tiene un mechoncito a la parte de atrás. Y cuando pasa, si usted, en la delante o atrás, al frente, y cuando pasa, cuando está frente a usted, si no la agarra por ahí, la oportunidad, cuando ya le pasa y trata de agarrarla, dice Miguel que la parte de atrás es lisa, no tiene por dónde agarrarla, se le fue la oportunidad y no vuelve. Así es que David iba a aprovechar esa oportunidad. Y cuando le dan el permiso para ir a enfrentarse a Goliat, miren ustedes, ese permiso no era fácil conseguirlo, porque significaba que si David perdía esa batalla, el pueblo hebreo venía a ser tributario de los filisteos, y no se sabía también la pela que le dieran, si mataban al rey o mataban a algunos, o no se sabía cuáles eran los planes. Así es que cuando le dan ese permiso, a David están arriesgando toda la nación para ser tributaria de los filisteos. Y solamente porque un muchachito quiso, bueno, si el rey no quiso, pues alguien tenía que enfrentar ese reto. Y cuando salió a enfrentarse a Goliat, Goliat, cuando lo ve, ese de seguro soltó la risa y además la ira también. De seguro se rió y también se puso bien bravo, porque dijo: ahora me van a tratar ustedes como un animal. Pues si eso era lo que él era, y simiente de la serpiente, me van a tratar ahora como a un perro, y me van a mandar un muchachito con palos y piedra. Le dijo, empezó a maldecir al muchachito, a David, y David, miren ustedes, aunque era pequeño en tamaño físico, en su cuerpo visible, por dentro era un gigante, porque el que tiene a Dios en su alma, en su corazón, y la palabra de Dios, y la cree con todo su alma, es un gigante, aunque su cuerpo sea pequeñito, y Dios le dará la victoria. David, cuando escuchó todas esas maldiciones, quizás pensó como piensan en nuestro país. Hay un dicho, no sé si acá también: maldiciones de burro no llegan al cielo. Y era de una serpiente, así es que menos iba a llegar al cielo. David sabía que nada, ninguna maldición le podía tocar, porque él estaba bendecido. Y el que está bendecido puede dormir tranquilo, puede vivir tranquilo, porque no hay maldición que le pueda llegar, porque ya está bendecido por Dios. Recuerdan ustedes que cuando el pueblo hebreo fue bendecido por Dios y Balac quiso maldecir al pueblo hebreo, llamó a Balán, y Balán, cuando escuchó de Dios, Dios le dijo: no maldigas a ese pueblo que es bendito. Lo único que podía hacer era bendecirlo más, porque el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. Balán iba bien hasta que dio el consejo malo en contra del pueblo hebreo, pero con lo que Balán hacía, bendecir al pueblo hebreo, estaba haciendo correctamente, pero metió la pata y dio un consejo en contra del pueblo hebreo, que fue el que le hizo
mucho daño al pueblo hebreo, y por cuanto recibió una maldición el pueblo hebreo, entonces Balaam también la recibió. El que te maldiga será maldito. Y por el consejo de Balaam, la ira de Dios se derramó sobre el pueblo hebreo y luego sobre Balaam también. Bueno, y sobre Balac y su reino también. Ahora, David sabía que él estaba bendito y que estaba en el programa de Dios llevando a cabo esa labor. Siempre con la bendición que tenemos, caminemos trabajando en el programa de Dios. Que siempre Dios nos encuentre usando esa bendición que Él ha colocado en nosotros en el programa divino. Siempre en nuestro corazón pensando en el bienestar de la obra de Dios. Porque así es como Dios desea que nosotros pensemos, y así es como la persona es conforme al corazón de Dios. Porque Dios ha pensado siempre en su programa y ha trabajado siempre en su programa en favor de sus hijos. Y nosotros, sus hijos, pensando siempre en el programa de Dios, trabajando en favor de Dios y su programa, que es en favor de todos nosotros automáticamente. Ahora, David, acercándose a Goliat, luego de escuchar las maldiciones que Goliat le echó, David dice: tú vienes a mí en el nombre de tus dioses, y vienes a mí con lanza, con espada, con escudero, con todo ese montón de cosas que tú tienes. En palabras más claras, tan grande y tan cobarde, que vienes a enfrentarte con un niño con tanta cosa, siendo tan grande. Y yo vengo a ti, como tú dices, con un palo, un cayado y unas piedrecitas, pero mira, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Eso parecía raro, porque viene con un palo y con una onda y unas piedrecitas, y ahora Goliat, cuando escucha eso, dice: para colmo está loco, para colmo mandan un muchachito loco, porque no trae espada, no trae nada, y dice que me va a cortar la cabeza. Es que David, cuando vio que Goliat venía, vio que venía con una lanza y también con una espada. ¿Y dónde estaba la espada con la cual David le iba a cortar la cabeza a Goliat? Pues la tenía Goliat. El arma que iba a usar, o que tenía el enemigo, David la iba a usar en contra del enemigo cuando lo derribara, cuando lo matara. Ahora, cuando Goliat, pensando que iba a jugar con ese muchachito, viene con su lanza y viene con su escudero también, caminando hacia adelante. Y como algunas veces hacen algunos, para espantar los animalitos, las gallinas o algún muchachito, a lo mejor sacudió los pies y caminó para adelante. Dijo: aquí se va a espantar y va a salir corriendo, pero lo voy a enganchar en la lanza por haberme provocado. Y dijo: y te voy a enganchar en la lanza y te voy a subir, no sé si dijo, a un árbol, arriba del árbol, para que las aves vengan y te coman allá arriba. O sea que no te van ni te van a enterrar. Vas a hacer comida de las aves. Pues saben ustedes que eso es lo que dice Dios en Apocalipsis, que va a hacer en la guerra que está ahí establecida. A las aves le va a dar por comida a sus enemigos. Ahora, Dios va a hacer lo que quería hacer Goliat con David. O sea, porque al que mata espada, a espada morirá. Goliat quería matar a David con lanza y espada. David lo iba a matar con una piedrecita, pero después iba a usar la espada para cumplir lo que había dicho. Ahí David está profetizando, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Está profetizando, y miren, un muchachito profetizando de un evento que va a suceder, de un evento en donde David tenía la parte principal, porque Dios estaba en David. Iba a ser la victoria no de David, sino de Dios a través de David.
Y cuando Dios está en la escena, aunque sea en una persona pequeñita, la victoria es segura. Ahora, David le dice todo lo que le va a hacer en el nombre de Jehová. Camina el gigante hacia adelante, hacia David, y David, en vez de irse corriendo, en vez de decir, oye, yo desde allá no te veía tan grande, pero discúlpame, fue que me equivoqué. No, David salió hacia adelante también, se cuadró para la batalla, sacó su honda, sacó su piedra, empezó a darle vuelta, y antes que Goliat lo enganchara en la lanza, ya David le había enganchado una piedrecita en el único lugar que tenía descubierto, en la frente. Y así se enterró esa piedrecita en la frente de Goliat, cayó, y al caer David salió corriendo, le sacó la espada y le cortó la cabeza. La levantó, la mostró y salió huyendo el ejército de los filisteos. Oye, ¿qué haría el escudero? El escudero no se sabe ni a dónde llegó. Cuando vio al gigante, o salió corriendo o lo aplastó el gigante. No se sabe, no se vio más, así es que no se sabe si lo aplastó el gigante cuando cayó. Bueno, así terminó esa etapa tan importante de la vida de David. Comenzando las batallas de Jehová de los ejércitos, Dios batallando, peleando a través de un velo de carne, pequeñito, un jovencito, pero al cual Dios había ungido con su espíritu. Ungido con su espíritu, David obtuvo la victoria y obtendría todas las victorias, obtendría todas las batallas, obtendría la victoria en todas las batallas, porque Dios estaba con él, estaba en él, para llevarlo al trono, conforme a la promesa dada por Dios a Samuel y dada por Samuel a David. Así es que miren ustedes, cuando eso sucedió, qué alegría para Saúl y para todo el ejército. Pero después, cuando comenzaron a cantar, Saúl mató los miles, y Saúl de seguro se puso contento cuando escuchó eso. Creyó que ya se lo habían cantado en otras ocasiones quizás, y ahora de seguro, cuando escuchó esa primera parte, dije, oye, me están cantando de nuevo. Sí, Saúl mató los miles, pero David los 10,000. Ay, aquí ahora sí que lo único que falta es que le den el trono también y mi corona. Se puso bravo en vez de ponerse contento y decir, este muchachito es un ejemplo para todos ustedes jóvenes, de que Dios da la victoria, ya sea por los mayores o por los jovencitos también. Un buen ejemplo pudo ser David si Saúl lo hubiera presentado como el ejemplo grande de lo que es el Dios de Israel, que ya sea por adultos, por niños o por quien sea, después que se pongan en la mano de Dios, Él da la victoria. Pero aunque Saúl no lo hizo, el pueblo hebreo lo vio. Bueno, Dios le dio gracia a David para llegar así gradualmente. Tuvo que luchar mucho, porque siempre en el programa de Dios hay que luchar, porque es aplicado al programa de Dios la ley de la siembra y de la cosecha, donde tiene que sembrarse, crecer, regarse lo que fue sembrado con agua, el sol, darle, tiene que venir la lluvia de la enseñanza, tiene que venir la luz del sol, donde resplandezca la palabra de Cristo y ilumine a los seres humanos, y luego tiene que aparecer el fruto, y luego tiene que el fruto crecer y madurar, para luego la cosecha. Y Dios, miren ustedes, sigue esos procesos. Ahora David tenía que luchar mucho, pero era el camino para llegar al trono. ¿Y en dónde
vería la mano poderosa de Dios cuidándolo, donde vería la mano poderosa de Dios dándole las victorias que él necesitaría para llegar al trono. Y eso sería una experiencia propia para David, en donde conocería más de cerca al Dios que lo ungió para ser rey, en donde Dios se comunicaría más con él. Siempre el cumplimiento de las promesas divinas va acompañado con la vida de la o las personas que tienen que ver con el cumplimiento de esas promesas para esa edad o para esa dispensación. Y Dios se envuelve en la vida y en el medio ambiente de esas personas, de tal forma que cuando se lleva a cabo la obra completa correspondiente para esa edad o esa dispensación, encontramos que el pueblo ha estado confraternizando con Dios, ha estado teniendo una experiencia íntima con Dios y ha conocido a Dios en esa etapa de su vida. Y así se escribe en la historia de la vida de esa persona o de esas personas o de esa nación, la historia de Dios con ese pueblo de ese tiempo. Por eso, en la historia del pueblo de Dios, siempre como personaje principal está Dios, acompañando a su pueblo en todas las etapas de su vida. La historia del pueblo hebreo podemos ver que es una historia en donde Dios aparece acompañando siempre a su pueblo. Y la historia de la iglesia gentil, pasando por las 7 edades, encontramos que es una historia en donde Dios ha estado acompañando a su pueblo y compartiendo sus bendiciones. Y la historia de la iglesia del Señor Jesucristo de los escogidos en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, es una historia que se está llevando a cabo con hechos que Dios está llevando a cabo, en donde su presencia es manifiesta y en donde todos podemos ver su presencia, podemos sentir su presencia y ver sus obras maravillosas en este tiempo final y ver cómo Él nos está abriendo su palabra y nos está dando a conocer los misterios del reino de Dios y está llevando a cabo la obra que corresponde para el fin del tiempo. Nosotros, en este tiempo final, así como los apóstoles estaban en la embarcación aproximadamente 2000 años atrás, o sea, más o menos, en aquella tempestad, encontramos que a la cuarta vigilia, que es de 6 de la mañana a 9 de la mañana, porque la primera vigilia es de 9 a 12 de la noche, la segunda es de 12 a 3 de la mañana, la tercera vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, y la cuarta vigilia es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Ahora en la cuarta vigilia fue que el Señor Jesucristo apareció o se dejó ver de ellos. Fue en la cuarta vigilia que ellos vieron al Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Nos habla también en San Marcos capítulo 13, nos habla de estas vigilias en el verso 35 y nos dice, hablando, vamos a ver del verso 32 en adelante, verso 32 al 37 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. O sea, está hablando de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, cuándo será el tiempo, cuándo será la vigilia. Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad, ¿por qué? Por la venida del Señor. Ahora dice, porque ustedes no saben si será al anochecer. Tampoco saben si será a la medianoche. O sea, no saben si será a esa medianoche o si será al canto del gallo, que canta por ahí de 3 a 6 de la mañana, o de 4 a 6 de la mañana, canta, o a la mañana. Ahora, estas etapas son las mismas etapas que están divididas en vigilia. La primera vigilia, de 9 a 12. La segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana. La tercera vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la cuarta vigilia, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Ahora, estas vigilias, por ejemplo, cuando se habla de 7 vigilias, se habla de las 7 edades de la iglesia gentil. Cuando se habla de estas 4 vigilias, tenemos que ver que la primera vigilia de estas que se habla aquí, de 9 a 12 de la noche, corresponde a la quinta edad de la iglesia gentil, en donde Lutero apareció. La vigilia de 12 a 3 de la mañana nos habla de la sexta edad de la iglesia gentil, donde apareció Juan Wesley. En todas esas vigilias estaban esperando, estaban vigilando, pero no vino en esas vigilias. Luego la vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana, la edad de la Odisea, la séptima edad de la iglesia gentil, donde fue enviado William Marion Branham. Pero dice, o a la mañana. La vigilia de la mañana es la edad de la piedra angular, en donde la dispensación del reino se abre. Por eso encontramos en el mensaje del rapto, el precursor de la segunda venida de Cristo nos dice que el rapto será de 6 a 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque está señalando que es en la cuarta vigilia, que es en el ciclo divino que dice el Señor, o a la mañana. La venida del Hijo del Hombre está señalada para la mañana de una nueva edad y de una nueva dispensación. Fue en la mañana, en la vigilia de la mañana, la cuarta vigilia, en que los discípulos vieron al Señor Jesucristo caminando sobre el mar y pensaron que era un fantasma. Tras de una tempestad, ahora un fantasma. Ellos pensaron, ya estamos muertos, ya estamos viendo fantasmas. Pero el Señor Jesucristo les habló y les dijo, yo soy. El yo soy apareció caminando sobre las aguas. Cuando aparece el yo soy, encontramos que viene para resolver los problemas de sus hijos. Viene para cumplir lo que Él ha prometido para ese tiempo. Ellos pensaron que era un fantasma, pero les dijo, yo soy. Pedro dijo, pues si tú eres, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas también. Pero después que caminó, luego de la invitación de Jesús, dudó al ver las olas tan grandes y se hundió. Y aunque era un buen pescador, con una tempestad tan grande, se hundía y salía, se hundía y salía, y no podía ya resistir.
Él decía: Señor, sálvame que perezco, porque se hundía cuando las olas le caían encima, no se veía, y cuando ya pasaba la ola, se veía nuevamente, y clamaba: Señor, sálvame que perezco. ¿Y cómo nos hundía el Señor Jesucristo? Jesús le dio la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Encontramos que es en la cuarta vigilia, en la etapa en donde ya las 3 vigilias anteriores, que representan la edad luterana, la edad wesleyana y la edad pentecostal, han pasado. Y ahora encontramos que aunque hubo tempestades en esas edades, ahora es en la cuarta vigilia, en la mañana de un nuevo día dispensacional, y en la mañana de una nueva edad, la edad de la piedra angular, en donde aparece el yo soy, el Señor Jesucristo, caminando sobre las aguas tempestuosas, caminando sobre las naciones, pueblos y lenguas. Encontramos en Apocalipsis capítulo 10 que cuando el ángel fuerte desciende, coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí lo encontramos también, caminando sobre el mar, para luego llegar a tierra. Con su pie izquierdo puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Encontramos que allí Cristo está mostrándole en ese evento su segunda venida en el fin del tiempo. Como les dije siempre, en los milagros y eventos bíblicos hay un misterio del reino de Dios escondido, y esa es la parte más importante de ese milagro. Lo que contiene ese milagro escondido, que es un misterio del reino de Dios, el cual será realizado o fue realizado o será realizado conforme al programa de Dios. Hemos visto que es la venida del Hijo del Hombre, caminando sobre las aguas, caminando sobre las naciones. Es la venida del Hijo del Hombre, hablándole a sus hijos en la cuarta vigilia, en la mañana de la dispensación del reino, en la mañana de una nueva dispensación, y también en la mañana de una nueva edad, la edad de la piedra angular. El yo soy, el mismo que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, al pueblo hebreo, el mismo que estuvo con los profetas y le habló a los profetas, el mismo que estuvo aquí en tierra en carne humana 2000 años atrás, el mismo que descendió al día de Pentecostés, el mismo que le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, el mismo que acompañó a cada ángel mensajero y usó a cada ángel mensajero en cada edad, el mismo ángel del pacto, la misma columna de fuego, el mismo yo soy, está en la cuarta vigilia, caminando sobre las aguas en este tiempo final, visitando a sus escogidos que en el fin del tiempo están en su embarcación, pero que las tempestades de las naciones pueden afectarla, pero por la palabra de Cristo todo es bendición para los escogidos de Dios, y las tormentas se convierten en paz para los escogidos de Dios. Él sosiega las tormentas para los escogidos de Dios en la mañana de la cuarta vigilia, y
traerá a los muertos en Cristo resucitados, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y las tempestades de esta vida y la tempestad final que vendrá sobre la tierra, que querrá afectar a los escogidos de Dios y destruirlos, no podrá afectarlos, porque Él transformará nuestros cuerpos y la tempestad desaparecerá, y solamente habrá paz y felicidad para todos los hijos de Dios. Esto es en la cuarta vigilia, que es la vigilia que a nosotros nos ha tocado vivir. La cuarta vigilia es la edad de la piedra angular y la dispensación del reino en su comienzo, en donde, así como a través de la historia hemos visto a Cristo, al yo soy, manifestado en cada edad y en cada dispensación, ahora lo podemos ver en la cuarta vigilia más claramente, porque en la cuarta vigilia es que amanece. Por lo tanto, aunque al principio los discípulos pensaron que era un fantasma, luego a medida que Él les habló y la luz del sol del nuevo día fue alumbrando más y más, y Él calmó la tempestad y vino la luz, lo vieron y vieron que era Él, y dijeron: vamos a ver. Y luego que todo terminó, en el verso 33 dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vieron que era verdaderamente el Hijo de Dios. Vieron que el Hijo del Hombre era el Hijo de Dios. Y en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre, los escogidos en la cuarta vigilia verán que es el Hijo del Hombre e Hijo de David, para sentarse en el trono de David. Miren ustedes todo lo que podemos ver aquí en aparentemente un milagro que hizo el Señor Jesucristo en un momento de apretura por el cual pasó aquel grupo de discípulos de Jesús luego de la multiplicación de los panes y los peces. Luego que ya todo había terminado y habían comido todos, vino ese momento difícil. Ahora podemos ver cómo está ahí escondido ese gran misterio del reino de Dios, de la segunda venida del Hijo del Hombre, en la edad de la piedra angular, representada como la cuarta vigilia, para así resolver el problema de los escogidos de Dios en el fin del tiempo, donde las aguas embravecidas quieren destruir a los escogidos de Dios con estas guerras y estas amenazas de una guerra atómica que destruiría toda carne. Pero dice Jesús: si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Para que así los escogidos reciban la transformación de sus cuerpos y la radioactividad que ha de caer, que ha de venir en la gran tribulación, juntamente con otras plagas, no pueda destruir a los escogidos de Dios, no puede destruir la embarcación de los escogidos de Dios, la embarcación de los discípulos del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Así es que podemos ver cómo podemos encontrar al Señor Jesucristo
en la cuarta vigilia, actualizado en este tiempo final. Es el Señor Jesucristo, el yo soy, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en la cuarta vigilia de la edad, que es la edad de la piedra angular, revelado, manifestado en su manifestación final. Así como se manifestó por medio de sus ángeles mensajeros en el fin del tiempo, por medio de su ángel mensajero de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, y capítulo 22, verso 16, y capítulo 1, verso 1. El capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y miren ustedes cómo en el mensaje de este tiempo final, de la cuarta vigilia, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, cómo Cristo nos abre las escrituras y nos muestra el misterio de su venida en el fin del tiempo, representada en la cuarta vigilia allá y representada en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, y en Malaquías capítulo 4, verso 2: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nacerá. Si nace, es en la mañana, y si es en la mañana, es de 6 a 9, y si es de 6 a 9, es en la cuarta vigilia. Bueno, en San Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, también su rostro resplandeció como el sol. Nos habla de la venida del reino de Dios, nos habla de la venida del Hijo del Hombre en la mañana de una nueva dispensación, en la cuarta vigilia, en donde, por la gracia de Dios, nos encontramos nosotros, y donde nos dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo caminando sobre las aguas en la cuarta vigilia, en las primeras horas del glorioso reino de Dios, en las primeras horas de la dispensación del reino, y en el comienzo de la edad de la piedra angular. Hemos visto cómo en la cuarta vigilia Dios mostró la edad de la piedra angular, mostró también la dispensación del reino, y también allá, cuando el maná, encontramos que el maná que tomaban en el sexto día, tomaban 2 porciones, una para el sexto día y la otra porción para el séptimo día, la cual preparaban en el sexto día, que es figura de la palabra del mensaje para el glorioso reino milenial que se recibe en este tiempo final, y que pasará al glorioso reino milenial al séptimo día del reino milenial del Señor Jesucristo, para alimentar a todos los hijos de Dios. Y también la promesa de ese maná escondido que fue tomado en ese sexto día y guardado en el lugar santísimo. La promesa es: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Este maná escondido que fue tomado en ese sexto día, pero que no se lo iban a comer, sino que sería guardado en el lugar santísimo. Es el mensaje para el reino milenial y para toda la eternidad. Es el mensaje de la palabra de Cristo en la cuarta vigilia. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia, caminando sobre el mar. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Ha sido para mí una bendición muy grande estar con ustedes en este día, y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir este alimento espiritual con cada uno de ustedes en esta mañana,
en este nuevo día dispensacional de la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular y en esta cuarta vigilia en donde nos encontramos en este tiempo final. Que Dios les bendiga, que Dios se les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Por aquí no veo a Erika, está ya con la nena. Miguel, yo no sé si la presentó. Pero por aquí está para que América o está saludando, ya está despidiéndose. Tú te despides aquí. Vamos, dile adiós. Saluda y aplauso. Dile adiós. Ahí. Ahora mira acá. Dile adiós. Ya, nos vamos. Dile adiós. Y un aplausito. Da un aplausito. Y un aplausito. Duro, duro. Y besito, tírale besito. Besito, tira besito. Dale besito a los niños. Más besitos. Más besitos. Ahí tira. Ahora dale una guiñadita a los cachorritos y a las cachorritas. Una guiñadita a las cachorritas. Ahora una... Ahora... Hazle una viejita todito, una viejita todito, una viejita. Hazle una viejita. Una viejita todito. Hazle una viejita. Una viejita todo. Una viejita. Hazle una viejita todo para irnos. Una viejita. Una viejita. ¿No? Una viejita. Una viejita. No. A ver. Hazle una viejita. Una viejita. Sí, sácate la mano. Una viejita. ¿No? Una viejita. Un aplauso. Ahora para los cachorritos, hazle un leoncito para los cachorritos. Un leoncito. No, para los cachorritos, ¿cómo hace un león? Un leoncito. No. Un leoncito. Un leoncito. Un leoncito para los cachorritos. Otro leoncito. Duro. Un aplauso. Adiós, América. Bueno, los cachorritos vieron que es una cachorrita, una leoncita, y ella es muy alegre, muy contenta, y entiende y sabe ya, y cuando escucha el mensaje, también entiende, y hace muchas cosas que los mayores también hacen cuando nos reunimos para escuchar el mensaje. Bueno, Dios te bendiga, Erika, Dios te bendiga, América también, Dios te bendiga, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, les bendiga grandemente con las bendiciones del cielo y materialice, cumpla en cada uno de nosotros y en nuestra edad y nuestra dispensación toda promesa que corresponde a esta edad, a esta dispensación y a cada uno de nosotros. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.